Con las manos manchadas de sangre apache, Elena apuntó su rifle contra los cazadores que exigían la entrega del niño. Sin saberlo, había desafiado al guerrero más temido de Sonora, un padre dispuesto a arrasar pueblos enteros por recuperar a su hijo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! En medio del desierto abrasador de Sonora, donde el sol castigaba sin piedad la tierra reseca y los cactus se alzaban como centinelas silenciosos del tiempo, una pequeña casa de adobe se erguía solitaria entre las colinas áridas. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de polvo que bailaban como espíritus inquietos sobre la planicie. Era un lugar olvidado por Dios, decían los pocos viajeros que se atrevían a cruzar aquellas tierras inhóspitas. Elena Montero observaba el horizonte desde el pequeño porche de su casa, con la mirada perdida en la inmensidad del paisaje que se extendía ante ella. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban el vacío que habitaba en su corazón. A sus 32 años, las arrugas prematuras en su rostro contaban historias de sufrimiento que ninguna palabra podría expresar. El luto que llevaba no era solo en sus ropas negras y austeras, sino en cada fibra de su ser. Hacía 3 años que la viruela se había llevado a su esposo, Antonio, y a su pequeño hijo, Miguel. En solo 2 semanas, su mundo se había derrumbado como un castillo de naipes. Desde entonces, Elena vivía en aquella soledad autoimpuesta, alejada del pueblo de San Lorenzo, dedicada a su pequeña huerta y a las pocas cabras que mantenía con esfuerzo. Los vecinos la llamaban la viuda, como si su identidad hubiera quedado sepultada junto con su familia. El atardecer comenzaba a teñir el cielo con tonos anaranjados y violáceos cuando Elena escuchó un ruido extraño proveniente del cobertizo. Frunció el ceño, tomando el viejo rifle que siempre mantenía a su alcance. Los coyotes solían acercarse en busca de sus gallinas, y los bandidos no eran infrecuentes en aquellas tierras sin ley. Con pasos cautelosos, la mujer se acercó al cobertizo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza contra su pecho. El rifle le pesaba en las manos, pero lo sostenía con la firmeza que la vida en la frontera le había enseñado. Empujó la puerta desvencijada con el cañón del arma preparada para enfrentar cualquier amenaza. Lo que encontró, sin embargo, la dejó paralizada. Acurrucado entre los sacos de maíz, un niño de unos 10 años la miraba con ojos grandes y aterrorizados. No era un niño cualquiera. Su piel cobriza, sus rasgos y su cabello negro y lacio revelaban su origen apache. Estaba cubierto de polvo y sangre seca, y se sujetaba el costado con una mano pequeña y sucia. Elena bajó lentamente el rifle, observando con atención al pequeño intruso. El niño intentó retroceder, presionándose contra la pared como un animal acorralado. «No te haré daño», dijo Elena en voz baja, dejando el rifle apoyado contra la puerta. Las palabras salieron de su boca automáticamente, sin pensar. Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie más que con sus animales. El niño no respondió, pero sus ojos oscuros seguían cada uno de sus movimientos con intensidad. Elena dio un paso hacia él, y el pequeño se tensó visiblemente. Fue entonces cuando notó la gravedad de su herida. La sangre había empapado su camisa raída y formaba una mancha oscura en su costado. «Estás herido», murmuró, más para sí misma que para él. «Necesitas ayuda». El sonido de cascos de caballos en la distancia rompió el silencio. Elena vio cómo el terror transformaba el rostro del niño.
Se asomó por la pequeña ventana del cobertizo y distinguió a 3 jinetes que se acercaban a su propiedad. Reconoció a Javier Salcedo, un cazador de recompensas conocido por su crueldad, acompañado por 2 de sus hombres. En un instante, Elena comprendió la situación. El niño no era un simple fugitivo, era una presa. Sin detenerse a pensar en las consecuencias, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se volvió hacia el pequeño y le hizo un gesto para que guardara silencio. Luego, con sorprendente delicadeza para alguien que llevaba años endureciéndose contra el mundo, le susurró: «Quédate aquí, no hagas ruido». Salió del cobertizo, cerrando la puerta tras de sí, y avanzó hacia los jinetes con paso firme y el rostro impasible. Recogió su rifle en el camino, sosteniéndolo con familiaridad, pero sin apuntar directamente a los recién llegados. «Buenas tardes, señora Montero», saludó Salcedo, deteniendo su caballo a pocos metros de ella. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos, fríos como el acero. «Estamos buscando a un apache, un mocoso. Lo vimos correr en esta dirección». Elena mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro su corazón latía desbocado. «No he visto a nadie», respondió con voz firme. «Vivo sola, como bien saben». Salcedo intercambió una mirada con sus compañeros. Era un hombre corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y una reputación tan oscura como la noche. «¿Le importa si echamos un vistazo?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que no era realmente una pregunta. Elena apretó el rifle con más fuerza. «Me importa, sí», respondió. «Esta es mi propiedad y ya les he dicho que no hay nadie aquí. Ahora, si me disculpan, tengo tareas que atender antes de que caiga la noche». Los ojos de Salcedo se entrecerraron peligrosamente y por un momento Elena temió que decidiera forzar su entrada. Pero tras unos segundos tensos, el hombre tiró de las riendas de su caballo. «Está bien, señora Montero, le creo por ahora», dijo con una sonrisa que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Elena. «Pero si ve algo sospechoso, hágamelo saber. Ese pequeño salvaje es hijo de un demonio que ha matado a docenas de los nuestros. El gobierno paga bien por los apaches, especialmente por los relacionados con Águila Sangrienta». Elena mantuvo su postura firme hasta que los 3 jinetes se alejaron en dirección al pueblo. Solo entonces permitió que sus hombros se relajaran y el miedo que había estado conteniendo emergiera en forma de un suspiro tembloroso. El sol se había ocultado por completo cuando Elena regresó al cobertizo. La oscuridad envolvía el interior como un manto espeso, apenas interrumpido por los rayos de luna que se filtraban entre las tablas mal ajustadas. El niño seguía allí, acurrucado en el mismo rincón, pero ahora sus ojos reflejaban algo más que miedo, desconfianza y dolor. Elena dejó una lámpara de aceite en el suelo y se acercó con movimientos lentos, como quien se aproxima a un animal herido. Llevaba consigo un cuenco con agua limpia, trapos y un pequeño morral con hierbas medicinales que había aprendido a usar de su abuela, una curandera respetada en su pueblo natal. «Voy a curarte esa herida», dijo con voz suave, señalando el costado del niño. El pequeño la observó con recelo, pero no intentó huir cuando ella se arrodilló a su lado. Elena humedeció uno de los trapos y, con delicadeza, comenzó a limpiar la sangre seca. Al retirar la tela rasgada de la camisa, contuvo el aliento. Una herida de bala había rozado las costillas del niño, dejando un surco profundo y enrojecido. «Tienes suerte», murmuró. «La bala solo te rozó. Pero necesitamos limpiar esto bien para que no se infecte». Mientras trabajaba, Elena se sorprendió hablándole como solía hacerlo con Miguel cuando estaba enfermo.
Las palabras fluían de sus labios como un río largo tiempo contenido. Le contaba sobre las hierbas que usaba, sobre cómo su abuela le había enseñado a reconocer las plantas que curaban y las que mataban, sobre el poder del mezcal para desinfectar heridas. El niño no decía nada, pero su cuerpo se fue relajando gradualmente bajo el toque gentil de aquellas manos que no buscaban hacerle daño. Cuando terminó de limpiar y vendar la herida, Elena le ofreció un cuenco con caldo caliente que había traído de la casa. El pequeño lo tomó con manos temblorosas y bebió con avidez, como si llevara días sin probar alimento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena, sentándose frente a él con las piernas cruzadas. El niño la miró sin comprender o sin querer responder. Elena suspiró, señalándose a sí misma. «Elena», dijo lentamente. Luego señaló al niño, con una mirada interrogante. Tras un momento de duda, el pequeño respondió en voz baja: «Lobo pequeño». Elena sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que sus labios formaban en mucho tiempo. «Lobo pequeño», repitió. Un nombre fuerte. Esa noche, Elena preparó un lecho improvisado con mantas viejas junto al fuego de su cocina. No se atrevía a dejar al niño en el cobertizo, donde el frío del desierto podría empeorar su condición. Tampoco quería arriesgarse a que Salcedo regresara y decidiera inspeccionar la propiedad más a fondo. Mientras Lobo Pequeño dormía, exhausto por el dolor y la fiebre que comenzaba a manifestarse, Elena permaneció sentada a su lado, observando su rostro a la luz vacilante del fuego. ¿Qué había hecho? ¿En qué momento había decidido arriesgar su propia seguridad por un niño de la tribu que todos en San Lorenzo consideraban enemigos mortales? Las historias sobre Águila Sangrienta circulaban por toda la región como relatos de terror para asustar a los niños. Se decía que era un guerrero despiadado, responsable de ataques a diligencias y asentamientos que habían dejado decenas de muertos. ¿Era posible que este niño frágil fuera hijo de semejante hombre? Elena sacudió la cabeza. No importaba. Lo que tenía ante ella no era un símbolo ni una amenaza, era simplemente un niño herido que necesitaba ayuda. Y quizás, en lo más profundo de su alma rota, ella también necesitaba ayudar. Necesitaba sentir que podía salvar una vida después de haber perdido a los que más amaba. Los recuerdos de la epidemia que arrasó San Lorenzo 3 años atrás aún la atormentaban. La impotencia de ver a su hijo consumirse por la fiebre, los ojos de Antonio perdiendo brillo día tras día, mientras ella se desgastaba rezando a un Dios que parecía haberlos abandonado. Cuando finalmente los enterró, algo dentro de ella se apagó, una luz que creyó que nunca volvería a encenderse. Y sin embargo, aquí estaba, velando el sueño de un pequeño desconocido como si pudiera redimirse a través de él. Al amanecer, la fiebre del Lobo Pequeño había empeorado. Su frente ardía bajo la palma de Elena y sus mejillas, normalmente cobrizas, mostraban un rubor alarmante. Murmuraba palabras incomprensibles en su idioma, atrapado en pesadillas que lo hacían agitarse bajo las mantas. Elena trabajó sin descanso durante todo el día, aplicando compresas frías en su frente, preparando infusiones de hierbas que le hacía beber a pequeños sorbos, cambiando los vendajes empapados en sudor. Con cada gesto, con cada palabra suave que le susurraba, sentía que una parte del hielo que había congelado su corazón comenzaba a derretirse. «No te rindas, pequeño», le decía mientras le acariciaba el cabello negro y húmedo, «no después de haber llegado tan lejos». En algún momento, mientras el sol comenzaba nuevamente su descenso, Lobo Pequeño abrió los ojos. Estaban más claros,
más conscientes. Su mirada se encontró con la de Elena y por un instante algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso que trascendía las palabras. Elena sonrió y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos. «Bienvenido de vuelta», susurró. El niño no respondió, pero su mano pequeña y caliente buscó la de ella y la apretó débilmente. Fue un gesto simple, pero para Elena significó el mundo entero. Afuera, el viento del desierto comenzaba a soplar con más fuerza, arrastrando consigo el polvo rojizo y el presagio de los días difíciles que estaban por venir. Los días siguientes transcurrieron en una extraña paz que Elena no había experimentado en años. Mientras Lobo Pequeño recuperaba fuerzas, una rutina silenciosa se estableció entre ellos. Por las mañanas, ella cambiaba sus vendajes y le preparaba gachas de maíz con miel. Durante el día, le enseñaba palabras en español señalando objetos, y para su sorpresa, el niño aprendía con asombrosa rapidez. Por las noches, sentados junto al fuego, Elena le contaba historias del pueblo, leyendas que su abuela le había transmitido, relatos de santos y milagros que poblaban la fe de su gente. Lobo Pequeño rara vez hablaba, pero sus ojos oscuros, atentos y brillantes, seguían cada uno de sus movimientos con una intensidad que a veces la desconcertaba. Era como si el niño absorbiera no solo sus palabras, sino también sus gestos, sus suspiros, sus silencios. Una tarde, mientras Elena cosía un pantalón viejo para adaptarlo a la pequeña figura del niño, Lobo Pequeño se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia el horizonte con expresión melancólica. «¿Tu familia?», preguntó Elena en voz baja, sorprendiéndose a sí misma por haber evitado el tema durante tanto tiempo. El niño asintió lentamente, sin apartar la mirada del desierto. «Padre Buscar», dijo en un español rudimentario. «Águila sangrienta buscar». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Así que era verdad. Este niño tranquilo, de mirada dulce y manos gentiles, era hijo del guerrero más temido de la región. Un hombre cuyo nombre se susurraba con terror en las cantinas y las iglesias por igual. «¿Qué pasó?», preguntó, dejando a un lado la costura. «¿Cómo terminaste herido y solo?». Lobo Pequeño se volvió hacia ella y por un momento su rostro infantil pareció envejecer bajo el peso de los recuerdos. «Viajábamos», comenzó con dificultad, buscando las palabras correctas. «Padre, tío, yo y otros, hombres malos atacar, disparar, correr, esconder, padre, decir siempre correr si peligro». Su voz se quebró ligeramente y Elena sintió el impulso de acercarse y abrazarlo, pero se contuvo. Sabía por experiencia que hay dolores que necesitan espacio. «Padre fuerte», continuó el niño con orgullo renovado en su voz. «Él, venir por mí. Siempre encontrar». Elena asintió, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la idea de que Águila Sangrienta pudiera aparecer en su puerta le helaba la sangre. Por otro, entendía el anhelo en los ojos del niño, el deseo desesperado de volver a los brazos de su padre. «Estoy segura de que te está buscando», dijo finalmente retomando su costura con manos ligeramente temblorosas. «Pero hasta que te encuentre, estás a salvo aquí». Los días se convirtieron en una semana y la herida de Lobo Pequeño sanaba bien bajo los cuidados constantes de Elena. El niño comenzaba a moverse con más libertad por la pequeña casa, ayudando en tareas sencillas como alimentar a las gallinas o recoger huevos. Su español mejoraba día a día y con él las conversaciones entre ambos se volvían más profundas. Una mañana, mientras Elena amasaba pan, Lobo Pequeño le preguntó sobre las fotografías enmarcadas que guardaba en una pequeña repisa. «Mi familia», respondió ella con voz queda.
mi esposo Antonio y mi hijo Miguel. ¿Dónde están?, preguntó el niño con inocencia. Elena dejó de amasar, secándose las manos en el delantal con movimientos lentos, como si estuviera ganando tiempo. «Murieron», dijo finalmente. «Hace 3 años. La viruela se los llevó junto con muchos otros del pueblo». Lobo Pequeño se acercó y, para sorpresa de Elena, tomó su mano entre las suyas, pequeñas pero sorprendentemente fuertes. «Mi madre también murió», dijo con una sabiduría impropia de su edad. «Cuando yo era muy pequeño. Padre dice que ella ahora cabalga con las estrellas y nos mira desde arriba». Elena sintió que las lágrimas, largo tiempo contenidas, comenzaban a nublar su visión. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había permitido que alguien la consolara? ¿Cuántos años llevaba cargando sola su dolor, como si fuera un escudo contra el mundo? «Es una hermosa forma de pensarlo», murmuró, apretando suavemente la mano del niño. Pero la paz que habían construido en ese pequeño rincón del mundo estaba destinada a romperse. Esa misma tarde, mientras Elena regresaba del pozo cargando un cubo de agua, vio que un jinete se acercaba por el camino polvoriento. Reconoció a don Esteban, el dueño de la tienda de abarrotes del pueblo, un hombre generalmente amable que a veces le compraba queso de cabra. «¡Elena!», la saludó, deteniendo su caballo a pocos metros. «Hace tiempo que no te veíamos por el pueblo. Venía a ver si necesitabas algo». «Estoy bien, gracias, don Esteban», respondió ella, intentando mantener la compostura. «Solo he estado ocupada con la huerta y los animales». El hombre asintió, pero su mirada se desvió hacia la casa, donde Lobo Pequeño se había asomado brevemente a la ventana antes de desaparecer al interior. «¿Tienes visita?», preguntó con falsa casualidad. Elena sintió que el cubo de agua se volvía más pesado en sus manos. «Mi sobrino», mintió, sorprendiéndose de la facilidad con que las palabras salieron de su boca. «De Hermosillo. Está pasando una temporada conmigo». Don Esteban la miró con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la preocupación. «¿Un sobrino? No sabía que tenías familia en Hermosillo». «La familia de Antonio», aclaró ella, sosteniendo su mirada. «El hijo de su primo». «Se quedará unas semanas». El hombre asintió lentamente, pero Elena sabía que no le había creído. La noticia de un niño extraño en casa de la viuda solitaria correría por San Lorenzo más rápido que un incendio en temporada seca. «Ten cuidado, Elena», dijo don Esteban antes de partir. «Hay rumores de apaches merodeando la zona. Salcedo y sus hombres siguen buscando al mocoso que se les escapó. Dicen que es hijo del mismísimo Águila Sangrienta». «Gracias por la advertencia», respondió ella con una sonrisa forzada. «Estaré atenta». Mientras veía alejarse a don Esteban, Elena supo que su tiempo se agotaba. Los secretos no duraban mucho en un lugar tan pequeño como San Lorenzo, y cuando la verdad saliera a la luz, ni siquiera su condición de viuda respetada la protegería de la ira del pueblo. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo y amenazante, como si las nubes mismas presagiaran la tormenta que se avecinaba. Elena se movía por la casa con nerviosismo, asegurándose de que las cortinas estuvieran bien cerradas y que Lobo Pequeño entendiera la importancia de mantenerse alejado de las ventanas. «¿Por qué esconder?», preguntó el niño, mientras la observaba guardar apresuradamente las ropas que había estado adaptando para él. Elena se detuvo, buscando las palabras adecuadas para explicarle la situación sin asustarlo. «Hay personas que no entienden», dijo finalmente. «Personas que tienen miedo de lo diferente, y el miedo a veces hace que la gente actúe de forma cruel». Lobo Pequeño asintió con una comprensión que iba más allá de sus años.
Sus ojos, tan expresivos, reflejaban una sabiduría antigua, como si hubiera conocido la crueldad del mundo mucho antes de encontrarse con Helena. Como los hombres que dispararon, dijo en voz baja. Sí, respondió ella, sentándose junto a él en la pequeña mesa de la cocina. Como ellos, fuera, el viento comenzaba a soplar con más fuerza, arrastrando nubes de polvo que golpeaban contra las ventanas como si fueran puños invisibles exigiendo entrar. Mi padre me contó sobre los blancos, continuó Lobo Pequeño, jugueteando con un trozo de pan que Helena le había dado para desayunar. Dice que muchos son como coyotes hambrientos que nunca tienen suficiente. Toman la tierra, el agua, los búfalos, y cuando ya no queda nada, siguen queriendo más. Helena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo negar una verdad que ella misma había presenciado en su vida? No todos son así, dijo finalmente. Hay personas buenas y malas en todos los pueblos. Lo importante es reconocer la bondad cuando la encuentras, sin importar de dónde venga. El niño la miró fijamente, como evaluando sus palabras. Tú eres buena, declaró con la simplicidad directa de la infancia. Por eso no te tuve miedo cuando me encontraste. Tus ojos no son como los de los coyotes. Helena sonrió, conmovida por la confianza del pequeño. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había mirado así, con fe ciega en su bondad? No desde Miguel, con sus ojos idénticos a los de Antonio, que la miraban como si fuera capaz de arreglar cualquier problema, de curar cualquier herida. El sonido de cascos acercándose interrumpió el momento. Helena se levantó de un salto, el corazón martilleándole en el pecho. Se asomó con cautela por una rendija de la cortina y vio a un grupo de jinetes aproximándose. Salcedo estaba al frente, su figura amenazante recortada contra el cielo gris. A su lado cabalgaba don Esteban, con expresión sombría. «Rápido», susurró al Lobo Pequeño, señalando hacia la pequeña trampilla que llevaba al sótano donde guardaba las provisiones para el invierno. «Baja ahí y no hagas ruido, pase lo que pase». El niño obedeció sin protestar, desapareciendo con la agilidad de un zorro en la oscuridad del sótano. Helena cerró la trampilla y la cubrió con una alfombra justo cuando los jinetes llegaban frente a su casa. «¡Helena Montero!», llamó Salcedo, desmontando con un movimiento brusco. «Sabemos que estás ahí dentro, sal ahora mismo». Helena respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Tomó el rifle que mantenía junto a la puerta y lo apoyó contra la pared, al alcance de su mano, pero no a la vista. Luego abrió la puerta y enfrentó a los visitantes con la cabeza alta. «¿Qué quieren?», preguntó con voz firme, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Salcedo dio un paso hacia ella, su enorme figura proyectando una sombra amenazante sobre el porche. «Don Esteban nos contó sobre tu sobrino», dijo con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. «Qué curioso que nunca antes lo hayas mencionado». «No tengo por qué contarle mi vida a nadie», respondió Helena, cruzándose de brazos. «Y menos a usted, Salcedo». El cazarrecompensas se acercó más, hasta que Helena pudo oler el sudor rancio y el whisky barato en su aliento. «Estás escondiendo al mocoso apache, ¿verdad?», siseó. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo, mujer? ¿Sabes quién es su padre?». Helena mantuvo la mirada firme, aunque sentía que las piernas podrían fallarle en cualquier momento. «No sé de qué está hablando, y le agradecería que se marchara de mi propiedad». Salcedo soltó una carcajada que sonó como el ladrido de un perro rabioso. «Tu propiedad. Qué graciosa. Esta tierra era de los apaches antes de que nosotros llegáramos. Ahora el gobierno nos paga por cada cabellera que llevamos, y la del hijo de Águila Sangrienta vale más que todas tus cabras y gallinas juntas».
Don Esteban, que hasta entonces se había mantenido en silencio, dio un paso adelante. «Elena, por favor», dijo con voz conciliadora, «si estás protegiendo a ese niño, estás poniendo en peligro a todo el pueblo. Águila Sangrienta ha jurado venganza por la muerte de sus guerreros. Si descubre que su hijo está aquí, no hay ningún niño apache aquí», interrumpió Elena con firmeza. «Y ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer». Intentó cerrar la puerta, pero la bota de Salcedo se interpuso. «Vamos a registrar la casa», declaró con una sonrisa malévola. «¿Por las buenas o por las malas?». Elena sintió que una calma fría se apoderaba de ella. Con un movimiento fluido, tomó el rifle y apuntó directamente al pecho de Salcedo. «No, no lo harán», dijo con una voz que no parecía la suya, una voz que pertenecía a otra Elena, una que había enterrado hace 3 años junto con su familia. «Esta es mi casa. La última vez que lo comprobé, aún tenemos leyes en este territorio. Si quieren entrar, necesitan una orden del juez García». Los hombres de Salcedo llevaron instintivamente las manos a sus revólveres, pero don Esteban levantó una mano para detenerlos. «Tiene razón», dijo, mirando a Salcedo. «No podemos entrar sin una orden. Volvamos al pueblo y hablemos con el juez». El cazarrecompensas miró a Elena con odio, pero finalmente retiró el pie y dio un paso atrás. «Esto no ha terminado, viuda», escupió las palabras como si fueran veneno. «Cuando volvamos, no será solo para registrar tu casa, será para quemar este nido de víboras hasta los cimientos». Elena mantuvo el rifle firme hasta que los jinetes se alejaron. Solo entonces permitió que sus rodillas cedieran, deslizándose contra la puerta cerrada hasta quedar sentada en el suelo, temblando incontrolablemente. «Elena», la voz del lobo pequeño llegó desde el sótano abierto. Sus ojos brillaban en la penumbra, llenos de preocupación. «¿Estás bien?». Ella asintió, incapaz de hablar por el momento. El niño se acercó y, con una ternura que le recordó a Miguel, le tomó la mano y se sentó a su lado en silencio. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre la tierra reseca, como lágrimas de un cielo que comprendía la magnitud de lo que estaba por venir. La lluvia continuó cayendo durante horas, transformando el polvo del desierto en barro rojizo que se pegaba a todo como una segunda piel. Elena se movía por la casa con la eficiencia de quien sabe que el tiempo se agota. Guardaba provisiones en un pequeño saco, enrollaba mantas, llenaba cantimploras con agua fresca. Sus movimientos eran precisos, pero su mente era un torbellino de dudas y temores. Lobo Pequeño la observaba desde la mesa de la cocina, donde dibujaba figuras en un viejo cuaderno que Elena había encontrado entre las pertenencias de Miguel. El niño no hacía preguntas, pero sus ojos seguían cada uno de sus gestos con atención. «Tenemos que irnos», dijo finalmente Elena, sentándose frente a él. «No es seguro quedarnos aquí. Salcedo volverá y esta vez no se irá con las manos vacías». El niño asintió, como si hubiera estado esperando estas palabras. «¿A dónde iremos?», preguntó cerrando el cuaderno con cuidado. Elena suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso que se había soltado de su apretado moño. «Hay una cabaña», dijo tras un momento de reflexión. «En las montañas, al este. Era de un viejo amigo de Antonio. Nadie la ha usado en años. Podríamos escondernos allí mientras decidimos qué hacer». Lo que no dijo, lo que no se atrevía a articular, era que no tenían muchas opciones. Si se quedaban, Salcedo los encontraría. Si huían hacia el pueblo, serían recibidos con hostilidad y miedo. Las tierras apache estaban demasiado lejos, y ella no sabía cómo encontrarlas sin ponerse en peligro. «Mi padre vendrá»,
dijo Lobo Pequeño con una convicción que sorprendió a Elena. Él siempre encuentra el camino. Elena lo miró, conmovida por la fe inquebrantable del niño en su padre. ¿Cómo sería ese hombre en realidad? ¿Era realmente el demonio sediento de sangre que describían las historias? ¿O era, como todos, un ser humano complejo, capaz tanto de crueldad como de amor profundo hacia su hijo? ¿Cómo es él?, preguntó en voz baja, sintiendo una repentina necesidad de entender. Tu padre, ¿cómo es cuando no está? Cuando está contigo. Lobo Pequeño sonrió, una sonrisa amplia que iluminó su rostro de una manera que Elena no había visto antes. Fuerte, dijo con orgullo, el más fuerte de todos, pero también amable. Me enseña a seguir rastros, a escuchar al viento, a hablar con los espíritus. Por las noches me cuenta historias de nuestros ancestros y me dice que algún día, cuando los blancos se vayan, volveremos a las tierras donde están enterrados los huesos de nuestros abuelos. Su rostro se ensombreció ligeramente. A veces está triste, cuando piensa que no lo veo. Dice que carga muchas muertes en sus hombros, las de nuestra gente y las de sus enemigos. Elena sintió un nudo en la garganta. La imagen que surgía de las palabras del niño no era la de un monstruo, sino la de un hombre atrapado en un conflicto que lo sobrepasaba, luchando por proteger a su pueblo y a su hijo en un mundo que los había convertido en presas. El sonido de un trueno lejano la devolvió al presente. La tormenta estaba amainando, lo que significaba que pronto los caminos serían transitables de nuevo. No tenían tiempo que perder. Partiremos al anochecer, decidió, levantándose para continuar con los preparativos. Será más seguro movernos en la oscuridad. Las horas pasaron con una lentitud agónica mientras esperaban que el sol comenzara su descenso. Elena revisó una y otra vez sus escasas pertenencias, asegurándose de llevar solo lo esencial. El rifle de Antonio, por supuesto, junto con la poca munición que le quedaba. Comida que no se echaría a perder rápidamente. Un cambio de ropa para cada uno, las hierbas medicinales que podrían necesitar y, en un impulso que no se detuvo a analizar, la fotografía de su familia. Mientras doblaba una manta, sus ojos se posaron en el pequeño altar que mantenía en un rincón de la sala. La imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores secas y velas a medio consumir, parecía observarla con una mezcla de compasión y reproche. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma, sintiendo el peso de sus decisiones como nunca antes. «Antonio, Miguel, ¿qué pensarían de mí ahora?». Pero en el fondo de su corazón, Elena sabía la respuesta. Antonio, con su risa fácil y su generosidad infinita, habría sido el primero en abrir la puerta a un niño herido, sin importar su origen. Y Miguel habría encontrado en Lobo Pequeño un hermano, un compañero de juegos y aventuras. No estaba traicionando su memoria. De alguna manera, extraña e inesperada, estaba honrándola. El sol comenzaba a ocultarse cuando el sonido de cascos interrumpió sus pensamientos. Elena se tensó, el miedo corriendo por sus venas como hielo líquido. ¿Habían regresado tan pronto? Lobo Pequeño, que había estado ayudándola a empacar, se quedó inmóvil, sus ojos oscuros dilatados por el terror. Elena se acercó con cautela a la ventana y apartó ligeramente la cortina. No era Salcedo y sus hombres quienes se aproximaban. Era un solo jinete, un hombre de aspecto cansado y preocupado que reconoció de inmediato. Padre Sebastián, el anciano sacerdote de San Lorenzo. «Quédate aquí», indicó a Lobo Pequeño, quien asintió y se escondió en el rincón más alejado de la cocina. Elena abrió la puerta justo cuando el sacerdote desmontaba con dificultad.
A sus 70 años, el padre Sebastián ya no tenía la agilidad de antaño, pero sus ojos azules conservaban una vivacidad y una bondad que lo habían convertido en el confidente de muchos en el pueblo, incluida Elena tras la muerte de su familia. Elena, hija mía, saludó con voz cansada pero cálida. «Tenemos que hablar». Ella lo invitó a entrar, ofreciéndole un banco junto a la mesa. El sacerdote se sentó, suspirando profundamente. «Don Esteban vino a verme», comenzó sin preámbulos. «Me contó lo que pasó esta mañana. Salcedo ha ido a ver al juez García, pero el juez está en Hermosillo y no volverá hasta dentro de 3 días. Eso te da tiempo, pero no mucho». Elena se sentó frente a él, las manos cruzadas sobre el regazo para ocultar su temblor. «Padre, yo...» El anciano levantó una mano para detenerla. «No necesitas explicarme nada, hija. Te conozco desde que eras una niña. Sé que no harías nada que consideraras incorrecto, pero debes entender lo peligroso de tu situación, no solo por Salcedo y sus hombres, sino por lo que este niño representa. Es solo un niño», protestó Elena con vehemencia. «No representa nada más que a sí mismo. Estaba herido, asustado. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Entregarlo para que lo mataran?» El padre Sebastián la miró con compasión. «Por supuesto que no. Hiciste lo que cualquier persona de buen corazón habría hecho. Pero las consecuencias...» «Elena, hay rumores de que Águila Sangrienta y sus guerreros han sido vistos al norte del valle. Se están acercando, y si encuentran a su hijo aquí, se lo devolveré», interrumpió Elena, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera pensarlas. «Es lo correcto. El niño debe estar con su padre». El sacerdote la miró con sorpresa y luego con una profunda tristeza. «Eso podría ser aún más peligroso, hija. Si te encuentran con el niño, podrían pensar que tú fuiste parte de los que lo atacaron. Y si Salcedo te encuentra intentando devolver al niño a los Apache...» «Entonces, ¿qué sugiere, padre?», preguntó Elena, sintiendo que la desesperación comenzaba a abrumarla. «Que lo entregue a Salcedo para que lo use como cebo o peor aún, que lo abandone a su suerte. Dígame, por favor, porque estoy perdida». El padre Sebastián se levantó con dificultad y se acercó a la ventana, mirando hacia el horizonte donde las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo despejado tras la tormenta. «Vete esta noche», dijo finalmente. «Llévalo a la cabaña en las montañas. Yo intentaré ganar algo de tiempo con Salcedo y los demás. Quizás, si Dios es misericordioso, encontraremos una solución que no termine en más derramamiento de sangre». Se volvió hacia ella, y por un instante pareció mucho más viejo y cansado de lo que Elena recordaba. «Reza, hija mía, reza como nunca antes lo has hecho, porque lo que viene ahora está más allá de nuestras manos». La noche había envuelto el desierto en un manto de estrellas cuando Elena y Lobo Pequeño abandonaron la pequeña casa de adobe. La mujer había ensillado a Canela, su yegua de confianza, y cargado sus escasas pertenencias en alforjas que colgaban a los costados del animal. El padre Sebastián se había marchado 1 hora antes, llevándose consigo la promesa de Elena de que tendría cuidado. «Ve iremos despacio y en silencio», susurró Elena, ayudando al niño a subir a la montura. «Conozco senderos que Salcedo y sus hombres no conocen». Lobo Pequeño asintió, aferrándose a la cintura de Elena cuando ésta montó tras él. La yegua relinchó suavemente, como si entendiera la necesidad de discreción, y comenzó a caminar guiada por las manos expertas de su dueña. Se alejaron de la casa por la parte trasera, evitando el camino principal que conducía al pueblo. Elena había decidido bordear el valle por el norte, siguiendo la línea de colinas bajas que se alzaban como centinelas dormidos
bajo la luz plateada de la luna. Era un camino más largo, pero menos transitado, y ofrecía más lugares para ocultarse en caso de necesidad. El silencio entre ellos era cómodo, solo interrumpido por el suave crujir de los cascos de canela sobre la tierra y el ocasional ulular de un búho en la distancia. Elena mantenía todos sus sentidos alerta, atenta a cualquier señal de peligro, mientras Lobo Pequeño se mantenía tenso pero silencioso contra su pecho. Tras casi 2 horas de cabalgata lenta, Elena detuvo a Canela para que descansara. Desmontaron junto a un pequeño arroyo que discurría entre las rocas, alimentado por la reciente lluvia. Mientras la yegua bebía, Elena y el niño compartieron un poco de pan y queso seco. ¿Falta mucho?, preguntó Lobo Pequeño en voz baja, mirando hacia el horizonte donde las montañas se recortaban como gigantes contra el cielo estrellado. «Llegaremos al amanecer», respondió Elena. «Si mantenemos este ritmo». El niño asintió, masticando pensativamente su pan. Luego, sorprendiendo a Elena, dijo: «Mi padre también huye así, de noche, en silencio». Elena lo miró sintiendo una punzada de tristeza. ¿Qué clase de vida era esa para un niño? Siempre huyendo, siempre temeroso, siempre al borde del desastre. No siempre fue así, ¿verdad?, preguntó con suavidad. Antes de que los blancos llegaran. Lobo Pequeño negó con la cabeza. Mi abuelo contaba historias de cuando éramos libres, dijo, su voz adquiriendo un tono casi soñador. Seguíamos a los búfalos por las grandes llanuras, pescábamos en ríos llenos de peces, las mujeres recogían bayas y raíces, los niños jugábamos sin miedo. No había cercas, ni pueblos, ni hombres con armas de fuego. Se quedó en silencio un momento, y luego añadió con una sabiduría impropia de su edad: «Pero eso fue antes de que yo naciera. Ahora solo quedan historias». Elena no supo qué responder. ¿Qué consuelo podía ofrecer cuando su propio pueblo era responsable de tanta destrucción? ¿Qué palabras podrían aliviar el peso de lo que se había perdido? Finalmente, solo pudo decir: «Lo siento». Lobo Pequeño la miró con esos ojos antiguos que parecían ver más allá de las apariencias. «Tú no tomaste nuestra tierra», dijo simplemente. «Tú salvaste mi vida». Reanudaron la marcha en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La luna avanzaba por el cielo, bañando el paisaje en una luz fantasmal que transformaba las sombras en criaturas de otro mundo. Elena se encontró recordando las historias que su abuela le contaba sobre los espíritus del desierto, seres que habitaban entre los mundos y que podían ser benévolos o crueles según el respeto que se les mostrara. ¿Qué pensarían esos espíritus de ella ahora, cabalgando en la noche con un niño apache, huyendo de su propia gente? ¿La verían como una traidora o como alguien que finalmente había encontrado su verdadero camino? Un sonido distante interrumpió sus reflexiones. Agudizó el oído, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Sí, no había duda. Cascos de caballos, varios, acercándose desde el sur. «Agárrate fuerte», susurró a Lobo Pequeño, espoleando a Canela para que apretara el paso. La yegua respondió valientemente, trotando con renovado vigor a pesar del cansancio. Elena la guió hacia un grupo de rocas y arbustos que se alzaban a su derecha, buscando refugio entre las sombras. Desmontaron rápidamente y Elena condujo a Canela hacia el centro de la formación rocosa, donde quedaban ocultos a la vista de cualquiera que pasara por el camino. Los jinetes se acercaban. Elena podía oír ahora sus voces, fragmentos de conversación llevados por el viento nocturno. Reconoció la voz áspera de Salcedo, dando órdenes a sus hombres.
Estaban rastreando, siguiendo huellas, y por el tono de su voz estaban cerca de encontrar las suyas. «No te muevas», susurró al lobo pequeño, quien se había pegado a ella como una segunda sombra. «No hagas ni un ruido». El niño asintió, sus ojos enormes en la oscuridad. Elena tomó el rifle, comprobando que estaba cargado, aunque rezaba por no tener que usarlo. Contra 6 o 7 hombres armados, sus posibilidades eran prácticamente nulas. Los jinetes pasaron a menos de 50 metros de su escondite. A la luz de la luna, Elena pudo distinguir a Salcedo al frente, seguido por 4 de sus hombres. Iban armados hasta los dientes, con rifles y revólveres bien visibles, y sus rostros tenían la determinación de quienes saben que la presa está cerca. «Las huellas siguen hacia el este», dijo uno de ellos, señalando en la dirección que Elena había estado siguiendo. «La viuda es lista», respondió Salcedo con desprecio, «pero no lo suficiente. No puede haber ido muy lejos con el chico». «¿Qué haremos cuando los encontremos?», preguntó otro de los hombres. Salcedo escupió al suelo antes de responder. «Al mocoso lo llevaremos vivo. El gobierno paga mejor si pueden exhibirlo. En cuanto a la viuda», su voz adquirió un tono siniestro. «Tuvo su oportunidad de hacer lo correcto. Ahora tendrá lo que se merece». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tenía dudas de lo que Salcedo haría con ella si los encontraba. Las historias sobre su crueldad eran bien conocidas en la región y no se limitaban a sus tratos con los indios. Los jinetes continuaron su camino, siguiendo el rastro que Elena había dejado deliberadamente antes de desviarse hacia las rocas. Con suerte, les tomaría tiempo darse cuenta de que habían perdido el rastro verdadero, y para entonces, ella y Lobo Pequeño estarían lo suficientemente lejos. Esperaron en silencio hasta que el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia. Solo entonces, Elena se permitió soltar el aliento que había estado conteniendo. «Tenemos que cambiar de rumbo», susurró a Lobo Pequeño. «Nos dirigiremos hacia el noreste por un tiempo y luego volveremos hacia la cabaña cuando sea seguro». El niño asintió, pero sus ojos se habían fijado en algo más allá de Elena. Siguió su mirada y vio lo que había captado su atención. Una delgada columna de humo que se elevaba en el horizonte norte, apenas visible contra el cielo nocturno. «Apache», dijo Lobo Pequeño, su voz un susurro cargado de emoción. «Señales de humo». «Mi gente». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Si los Apache estaban tan cerca, eso significaba que Águila Sangrienta podría estar a solo un día de distancia. La perspectiva la llenaba de un miedo diferente al que sentía por Salcedo. Este era un miedo mezclado con una extraña expectativa, como si estuviera a punto de encontrarse con una figura legendaria cuya sombra se había proyectado sobre su vida sin que ella lo supiera. «¿Puedes entender lo que dice el humo?», preguntó a Lobo Pequeño. El niño observó la columna con atención, entrecerrando los ojos. «Buscan», dijo finalmente. «Buscan algo perdido, o a alguien», pensó Elena. «A ti». Una decisión se formó en su mente, clara y firme como el cristal. Ya no huirían hacia la cabaña, se dirigirían hacia el norte, hacia las señales de humo, hacia el padre del Lobo Pequeño. Era lo correcto, lo único que tenía sentido en este mundo que parecía haberse vuelto del revés en cuestión de días. «Vamos», dijo, ayudando al niño a montar nuevamente. «Vamos a encontrar a tu padre». La sonrisa que iluminó el rostro del Lobo Pequeño valió más que todas las dudas y temores que aún asediaban su corazón. El amanecer los encontró exhaustos, pero determinados, avanzando hacia las colinas del norte, donde las señales de humo se habían desvanecido con la primera luz.
Canela caminaba con paso cansado, la cabeza baja y los flancos cubiertos de sudor seco. Elena sabía que no podían seguir forzando a la yegua sin descanso, incluso el animal más leal tiene sus límites. «Necesitamos detenernos», dijo, guiando a Canela hacia un pequeño cañón donde los árboles de mezquite ofrecían sombra y protección. Solo unas horas para que Canela descanse y nosotros también. Lobo Pequeño asintió, sus ojos recorriendo el paisaje con la atención instintiva de quien ha aprendido a detectar peligros desde la cuna. Elena se preguntó cuántas veces habría tenido que huir antes, cuántas noches habría pasado escondido, temiendo por su vida. La infancia robada de este niño era solo uno más de los crímenes que quedarían sin justicia en esta tierra de nadie. Desmontaron junto a un pequeño arroyo que discurría entre las rocas. Elena dejó que Canela bebiera y pastara un poco, mientras ella y Lobo Pequeño compartían las últimas provisiones que habían traído consigo: tortillas secas, un trozo de queso duro y unas cuantas tiras de carne seca. «¿Crees que nos encontrarán?», preguntó el niño, masticando lentamente la carne para hacerla durar. Elena no necesitó preguntar a quién se refería. La pregunta tenía dos respuestas posibles, y ninguna de ellas ofrecía certezas. «Espero que tu padre nos encuentre antes que Salcedo», respondió con honestidad, «pero no voy a mentirte, Lobo Pequeño. Estamos en una situación peligrosa». El niño la miró con esos ojos antiguos que parecían contener toda la sabiduría y el dolor de su pueblo. «No tengas miedo», dijo con una seriedad que la sorprendió. «Mi padre no te hará daño cuando sepa que me salvaste». Elena quiso creerle, quiso confiar en que el hombre detrás de la leyenda, el padre detrás del guerrero, vería en ella no a una enemiga, sino a alguien que había protegido lo más valioso para él. Pero las historias sobre Águila Sangrienta, sobre su ferocidad y su sed de venganza, eran difíciles de ignorar. «¿Cómo sabrá tu padre que fui yo quien te ayudó?», preguntó, un pensamiento repentino cruzando su mente. «¿Cómo sabrá que no soy parte de los que te atacaron?». Lobo Pequeño sonrió, una sonrisa pequeña pero segura. «Él sabe», dijo simplemente. «El viento le habla, los espíritus le muestran el camino». Elena no supo cómo responder a eso. La fe inquebrantable del niño en su padre, en las tradiciones y creencias de su pueblo, era algo que ella había perdido hace mucho tiempo. Desde la muerte de Antonio y Miguel, su fe se había vuelto algo frágil, un hilo delgado que amenazaba con romperse ante la menor tensión. Descansaron en silencio por un tiempo, el calor del día envolviéndolos en una modorra difícil de resistir. Elena luchaba por mantener los ojos abiertos, sabiendo que no podían permitirse el lujo de bajar la guardia, pero 3 noches sin apenas dormir estaban cobrando su precio. Fue Lobo Pequeño quien la despertó, su pequeña mano sacudiéndola con urgencia. Elena se incorporó de golpe, desorientada, hasta que vio lo que había alarmado al niño: una nube de polvo en la distancia, moviéndose en su dirección. «Jinetes», susurró, su corazón acelerándose. «Muchos». No había forma de saber si eran los hombres de Salcedo o los guerreros apache, pero en cualquier caso, estar a descubierto era demasiado arriesgado. Elena montó rápidamente a Canela, ayudando a Lobo Pequeño a subir tras ella, y espoleó a la yegua hacia lo más profundo del cañón. «Hay cuevas más adelante», dijo, recordando historias que Antonio le había contado sobre los antiguos habitantes de estas tierras. «Si logramos llegar a ellas, podríamos escondernos». Canela galopaba con la fuerza que le quedaba,
sus cascos resonando contra la piedra del cañón que se estrechaba a medida que avanzaban. El sonido, amplificado por las paredes rocosas, parecía un tambor de guerra anunciando su posición a cualquiera que escuchara. Finalmente, Elena divisó lo que buscaba: una serie de aberturas en la pared del cañón, antiguas cuevas talladas por el agua y el tiempo. Dirigió a Canela hacia la más grande de ellas, rezando para que fuera lo suficientemente profunda para ocultarlos. La cueva resultó ser más extensa de lo que parecía desde afuera, adentrándose en la roca como un túnel oscuro y fresco. Elena desmontó, ayudando al lobo pequeño a hacer lo mismo, y guió a Canela hacia el interior. La yegua se resistió al principio, relinchando suavemente, pero la firmeza de Elena logró calmarla. «Silencio ahora», susurró, acariciando el cuello sudoroso del animal. «Silencio». Se adentraron lo suficiente para quedar ocultos en las sombras, pero no tanto como para perder de vista la entrada. Elena tomó el rifle, comprobando una vez más que estaba cargado y listo. Lobo Pequeño se pegó a ella, su pequeño cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Los minutos pasaron con una lentitud agónica. El sonido de cascos se acercaba cada vez más claro. Elena contenía la respiración, el rifle apuntando hacia la entrada de la cueva, el dedo apenas rozando el gatillo. Las primeras figuras aparecieron en la boca del cañón, jinetes a caballo, moviéndose con la cautela de quienes saben que pueden estar entrando en una trampa. No eran los hombres de Salcedo, eso fue lo primero que Elena notó. Estos jinetes se movían de forma diferente, más fluida, más en armonía con sus monturas. Y no vestían como los cazarrecompensas o los rancheros de la zona. «Apache», susurró Lobo Pequeño, su voz cargada de una emoción que oscilaba entre la esperanza y el miedo. «Son los míos». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Había esperado este momento, se había preparado mentalmente para él, pero ahora que estaba aquí, el temor amenazaba con paralizarla. ¿Qué haría si decidían matarla sin hacer preguntas? ¿Qué sería de Lobo Pequeño entonces? El niño pareció leer sus pensamientos. Con una determinación impropia de su edad, tomó la mano de Elena y la apretó con fuerza. «Saldremos juntos», dijo, su voz pequeña pero firme. «Les diré quién eres, les diré que me salvaste». Elena lo miró conmovida por su valentía. Este niño, que tenía todas las razones para temerla y odiarla, estaba dispuesto a protegerla. El nudo que se formó en su garganta amenazó con ahogarla. «Está bien», dijo finalmente, bajando el rifle. «Confío en ti». Salieron lentamente de la cueva, Elena guiando a Canela por las riendas, Lobo Pequeño caminando a su lado con la cabeza alta. Los guerreros Apache, 7 en total, se detuvieron al verlos, formando una línea defensiva con sus caballos. Por un momento terrible, nadie se movió. El aire mismo parecía congelado entre ellos, cargado de tensión y posibilidades mortales. Entonces, Lobo Pequeño dio un paso adelante y habló en su lengua, palabras rápidas y urgentes que Elena no podía entender, pero cuyo significado intuía. Uno de los guerreros, un hombre joven con el rostro pintado con líneas rojas y negras, desmontó y se acercó a Lobo Pequeño. Se arrodilló frente a él, examinándolo con atención, tocando ligeramente el vendaje que aún cubría su herida. Luego levantó la mirada hacia Elena, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que la hizo temblar. «Tú curaste al hijo de Águila Sangrienta», dijo en un español sorprendentemente claro, aunque marcado por un fuerte acento. «¿Por qué?». Elena respiró hondo antes de responder, consciente de que su vida podría depender de las palabras que eligiera. «Porque estaba herido», dijo simplemente, «porque es un niño, y ningún niño merece morir solo y asustado».
El guerrero la observó un momento más, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Luego asintió lentamente. «Soy Halcón Veloz, hermano de Águila Sangrienta», dijo. «Mi hermano ha estado buscando a su hijo desde el ataque. Ha jurado muerte a quienes le hicieron daño». Un escalofrío recorrió la espalda de Helena. Estaba frente al hermano del hombre más temido del territorio, y su vida pendía de un hilo tan delgado como la confianza que pudiera inspirar. «No fui yo quien lo hirió», dijo con firmeza. «Fueron Salcedo y sus hombres, cazarrecompensas. Ellos nos persiguen ahora». Halcón Veloz intercambió unas palabras con los otros guerreros en su idioma. Luego se volvió hacia Helena, su expresión inescrutable. «Vendrás con nosotros», declaró. No era una pregunta, ni siquiera una orden. Era una constatación, un hecho tan inevitable como la salida del sol. «Águila Sangrienta decidirá tu destino». Helena asintió, sabiendo que no tenía alternativa. Este había sido su plan desde que vieron las señales de humo, pero ahora que se enfrentaba a la realidad, el miedo amenazaba con consumirla. Lobo Pequeño se acercó a ella y tomó su mano una vez más, como si quisiera infundirle valor. «Mi padre verá tu corazón», dijo con esa convicción inquebrantable que solo los niños poseen, «y verá que es bueno». Helena solo pudo rezar para que tuviera razón. El campamento apache apareció ante sus ojos como una visión de otro mundo. Tiendas cónicas de piel, tipis, recordó Helena que las llamaban, se alzaban en un claro rodeado de árboles, sus puntas elevándose hacia el cielo como dedos que señalaban a las estrellas. Pequeñas fogatas ardían aquí y allá, enviando delgadas columnas de humo hacia el cielo del atardecer. Mujeres vestidas con ropas de cuero, decoradas con cuentas, y niños de piel cobriza que correteaban entre las tiendas, se detuvieron al ver llegar a la comitiva, sus rostros mostrando diversas expresiones de sorpresa, curiosidad y, en algunos casos, hostilidad abierta. Helena cabalgaba entre los guerreros, Lobo Pequeño sentado frente a ella. Durante el trayecto, el niño había ido señalando plantas, animales y formaciones rocosas, nombrándolas en su idioma y luego en español, como si quisiera compartir con ella todo su mundo antes de que llegaran al campamento. Ese pequeño gesto de confianza era lo único que impedía que el terror la paralizara por completo. Halcón Veloz los guió hasta el centro del campamento, donde una tienda más grande que las demás, decorada con símbolos pintados en rojo y negro, dominaba el espacio. Los guerreros desmontaron y Helena hizo lo mismo, ayudando a Lobo Pequeño a bajar después. Sus piernas temblaban tanto que temió no poder sostenerse. Un murmullo recorrió el campamento cuando Lobo Pequeño fue reconocido. Varias mujeres se acercaron, tocando al niño con expresiones de asombro y alegría, como si no pudieran creer que estuviera vivo. Una anciana de rostro surcado por profundas arrugas se adelantó, tomando las manos del pequeño entre las suyas y examinándolo con ojos húmedos de emoción. «¡Es su abuela!», explicó Halcón Veloz a Helena, notando su confusión. «La madre de mi hermano y mía. Creíamos que habíamos perdido al niño para siempre». La anciana levantó la mirada hacia Helena y por un momento sus ojos, oscuros, profundos, llenos de una sabiduría antigua, la estudiaron con intensidad. Luego, para sorpresa de todos, incluyendo a Helena, la mujer se acercó a ella y tomó sus manos, apretándolas con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Gracias», dijo en un español rudimentario pero claro. «Gracias por traer a mi nieto». Helena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. No había esperado gratitud, no había esperado nada más que recelo y odio. «Yo solo hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho», respondió con voz temblorosa.
La anciana la miró como si pudiera ver a través de ella hasta el fondo de su alma. «No», dijo con convicción, «no cualquiera». Pocos. El momento fue interrumpido por un repentino silencio que cayó sobre el campamento. La gente se apartaba, formando un pasillo, y a través de él, Elena vio a un hombre que avanzaba con paso firme. Era alto para ser apache, de complexión fuerte, aunque no excesivamente musculosa. Llevaba el cabello negro y largo, dividido en 2 trenzas decoradas con plumas de águila. Su rostro, de facciones marcadas y pómulos altos, mostraba la misma intensidad que Elena había visto en los ojos del lobo pequeño. Pero lo que más la impresionó fueron sus ojos, oscuros, profundos, cargados de un dolor y una furia que parecían capaces de arrasar montañas. Águila Sangrienta se detuvo a pocos pasos de ellos, su mirada fija primero en su hijo. Por un instante, algo parecido a la incredulidad cruzó su rostro, como si no pudiera creer que el niño estuviera realmente allí, vivo. Luego, en un movimiento tan rápido que Elena apenas pudo seguirlo, se arrodilló y abrió los brazos. Lobo Pequeño corrió hacia él y el guerrero lo envolvió en un abrazo tan feroz y tierno, a la vez que Elena tuvo que apartar la mirada, sintiendo que presenciaba algo demasiado íntimo, demasiado sagrado. Las palabras que intercambiaron fueron suaves, urgentes, en un idioma que ella no comprendía, pero cuyo significado era universal. El alivio y la alegría de un padre que recupera a su hijo. Cuando finalmente Águila Sangrienta levantó la mirada hacia ella, Elena sintió que el mundo entero se detenía. Esos ojos, que tantas historias de terror habían inspirado, la estudiaban ahora con una intensidad que la dejó sin aliento. No había agradecimiento en ellos, pero tampoco la hostilidad que había temido, solo una curiosidad cautelosa, una evaluación cuidadosa. Se puso de pie, con Lobo Pequeño aún aferrado a su mano, y dio un paso hacia ella. Elena se obligó a no retroceder, a mantener la mirada firme a pesar del miedo que sentía crecer en su interior. «Mi hijo dice que le salvaste la vida», dijo en un español sorprendentemente fluido. Su voz era grave, medida, con el tono de quien está acostumbrado a que sus palabras sean escuchadas y obedecidas. «Dice que lo escondiste de los cazadores de cabelleras y curaste su herida». Elena asintió, incapaz por un momento de encontrar su voz. «Sí», logró decir finalmente, «estaba herido. No podía dejarlo morir». Águila Sangrienta la estudió un momento más, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Mi pueblo y el tuyo son enemigos. Los tuyos nos cazan como animales, nos quitan nuestras tierras, nos empujan cada vez más hacia las montañas. ¿Por qué arriesgar tu vida por el hijo de un salvaje?». La palabra salvaje salió de sus labios cargada de ironía, como si estuviera repitiendo un término que había oído demasiadas veces. Elena respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Este no era momento para mentiras o medias verdades. Solo la honestidad absoluta podría salvarla ahora. «Perdí a mi esposo y a mi hijo hace 3 años», dijo, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «La viruela se los llevó en menos de 2 semanas. Desde entonces he vivido sola, alejada de mi propio pueblo, llevando el dolor como único compañero. Cuando encontré al Lobo Pequeño en mi cobertizo, herido y asustado, no vi al hijo de un enemigo. Vi a un niño que necesitaba ayuda, y quizás vi una oportunidad de salvar a alguien cuando no pude salvar a los míos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, honestas y desnudas como ella misma se sentía bajo la mirada escrutadora de Águila Sangrienta. El guerrero no dijo nada por lo que pareció una eternidad. Luego,
para sorpresa de Elena, una sombra de comprensión cruzó su rostro. «Conozco ese dolor», dijo finalmente, su voz ligeramente más suave. «La madre de mi hijo murió cuando él tenía apenas 2 inviernos, una enfermedad que trajeron los blancos. Durante mucho tiempo, el odio fue mi único compañero». Lobo Pequeño, que había estado escuchando atentamente, tiró de la mano de su padre y dijo algo en apache, sus palabras rápidas y urgentes. Águila Sangrienta escuchó, su expresión suavizándose ligeramente ante las palabras de su hijo. «Mi hijo dice que le enseñaste palabras en tu idioma», tradujo para Elena, «que le contaste historias junto al fuego, que lo trataste como si fuera tuyo». Elena sintió que las lágrimas, tanto tiempo contenidas, comenzaban a deslizarse por sus mejillas. «Lo hice», admitió, «porque por unos días fue como tener a mi Miguel de vuelta. Como si el mundo me hubiera dado una segunda oportunidad». Algo cambió en los ojos de Águila Sangrienta entonces. No fue una transformación dramática, sino un sutil desplazamiento, como cuando las nubes se apartan ligeramente para dejar pasar un rayo de sol. «Entre mi gente», dijo lentamente, «creemos que los espíritus a veces guían nuestros pasos por caminos que no entendemos. Quizás los espíritus guiaron a mi hijo hasta ti. Quizás vieron en ti lo que yo veo ahora, un corazón herido pero no roto, un alma que ha conocido el dolor pero no se ha rendido a la amargura». Se acercó un paso más y aunque Elena tuvo que reprimir el impulso de retroceder, se mantuvo firme. «Los hombres que hirieron a mi hijo, que mataron a mis guerreros, siguen buscándolo». Elena asintió. «Salcedo y sus hombres nos han estado persiguiendo. Son cazarrecompensas. El gobierno paga por... No pudo terminar la frase, la repugnancia cerrándole la garganta. «Por nuestras cabelleras», completó Águila Sangrienta con amarga ironía. «Sí, lo sé». Miró más allá de Elena, hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. «Vendrán aquí». No era una pregunta, estaban siguiendo nuestro rastro, confirmó Elena. «Si son tan buenos rastreadores como dicen ser, encontrarán el campamento tarde o temprano». Águila Sangrienta asintió, como si ella acabara de confirmar algo que ya sabía. Luego, sorprendiéndola una vez más, extendió su mano hacia ella. «Mi hijo te llama, soy la mujer que habla con el corazón», dijo. «Es un buen nombre. Esta noche compartirás nuestra comida y nuestro fuego. Y mañana veremos qué camino nos trazan los espíritus». Elena tomó su mano, sintiendo la fuerza y la aspereza de esa piel que había empuñado armas contra su pueblo, pero que también había acariciado con ternura a un niño que ambos amaban de diferentes maneras. «Gracias», dijo simplemente. Y en ese momento, bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, 2 mundos que habían estado en guerra durante generaciones encontraron un precario pero significativo punto de encuentro. La noche descendió sobre el campamento apache, envolviendo las tiendas en un manto de sombras apenas interrumpido por las llamas de las fogatas. Elena, sentada junto al fuego central, observaba con fascinación el ritual que se desarrollaba ante sus ojos. Los ancianos de la tribu, hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol y el tiempo, entonaban cantos en su lengua ancestral, mientras un hombre de edad avanzada, adornado con plumas de águila y cuentas de hueso, danzaba alrededor de las llamas. «Es una ceremonia de agradecimiento», explicó Halcón Veloz, que se había sentado a su lado. «Te agradecemos a los espíritus por el regreso del Lobo Pequeño». Elena asintió, conmovida por la solemnidad y belleza del momento.
Lobo Pequeño estaba sentado entre su padre y su abuela, sus ojos brillantes reflejando las llamas. De vez en cuando, su mirada buscaba la de Elena, como si quisiera asegurarse de que seguía allí, de que no se había desvanecido como un sueño al despertar. Águila Sangrienta permanecía en silencio, su rostro impasible mientras observaba la ceremonia. Sin embargo, Elena había notado cómo su mano no se apartaba del hombro de su hijo, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo si lo soltaba. Cuando la ceremonia concluyó, la gente del campamento se acercó a compartir la comida. Carne de venado asada sobre las brasas, pan frito, raíces y bayas silvestres. Elena aceptó lo que le ofrecían con gratitud, sorprendida por la generosidad de quienes, según todas las historias que había escuchado, deberían considerarla una enemiga. Mi pueblo cree que compartir el alimento crea un vínculo, dijo Águila Sangrienta, acercándose a ella cuando la mayoría se había retirado a descansar. Al comer juntos, nos convertimos en familia, aunque sea por una noche. Elena asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Entre los míos también hay tradiciones similares, respondió. El pan y la sal compartidos crean obligaciones sagradas. Águila Sangrienta se sentó frente a ella, las llamas danzando entre ambos como una frontera viva entre dos mundos. Mi hijo me ha contado todo lo que hiciste por él, dijo después de un momento de silencio. ¿Cómo lo protegiste de los cazadores? ¿Cómo arriesgaste tu vida para salvarlo? Elena bajó la mirada, incómoda ante el agradecimiento implícito en sus palabras. Cualquier madre habría hecho lo mismo, murmuró. No, contradijo Águila Sangrienta con firmeza. No cualquiera. He visto demasiada crueldad en los ojos de tu gente como para creer eso. Sus palabras deberían haberla ofendido, pero Elena no pudo encontrar en ellas más que la cruda verdad. Había visto la misma crueldad, el mismo desprecio hacia los que eran diferentes. Lo había visto en Salcedo, pero también en las miradas de muchos en San Lorenzo cuando hablaban de los Apache. La crueldad no conoce razas ni fronteras, dijo finalmente. Está en todos nosotros, esperando una excusa para manifestarse, así como la bondad. Águila Sangrienta la miró con una nueva intensidad, como si viera en ella algo que no había notado antes. Hablas con la sabiduría de los ancianos, comentó. ¿Dónde aprendiste tales palabras? Elena pensó en su abuela, en sus historias sobre cómo el mundo había sido creado del caos, sobre cómo la luz y la oscuridad convivían en cada ser. De mi abuela, respondió con una sonrisa melancólica. Era curandera. Decía que para sanar el cuerpo, primero hay que entender el alma. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos, un reconocimiento de que, a pesar de sus diferencias, compartían más de lo que habían imaginado. El silencio que siguió fue interrumpido por un guerrero que se acercó apresuradamente, hablando en voz baja pero urgente con Águila Sangrienta. El rostro del jefe apache se tensó, sus ojos endureciéndose con cada palabra que escuchaba. ¿Qué sucede?, preguntó Elena cuando el guerrero se alejó. Salcedo y sus hombres, respondió Águila Sangrienta, su voz cargada de una calma peligrosa. Están a mediodía de camino, acampados en el paso del cañón. Son más de los que esperábamos. Parece que han reclutado a otros cazadores de recompensas de la región. Elena sintió que el miedo, momentáneamente olvidado durante la ceremonia, regresaba con renovada fuerza. ¿Cuántos? Al menos 20 hombres, bien armados. La noticia cayó sobre ella como un golpe físico. Los guerreros apache en el campamento no eran más de 15, y varios de ellos eran jóvenes apenas iniciados en las artes de la guerra. Tenemos que irnos, dijo, la urgencia tiñendo su voz. Llevar a los niños y a los ancianos a un lugar seguro. Águila Sangrienta negó con la cabeza.
su expresión implacable a la luz del fuego. «Este es nuestro hogar ahora», declaró. «Hemos sido empujados hacia las montañas, hacia tierras cada vez más áridas y difíciles. No retrocederemos más». «Pero ellos son más y están mejor armados», protestó Elena. «Y nosotros conocemos estas montañas como la palma de nuestra mano», respondió con una sonrisa feroz. «Cada roca, cada sendero, cada escondite. Además, ellos no esperan que los estemos esperando». Elena comprendió entonces que estaba presenciando al estratega, al guerrero cuya reputación había aterrorizado a los colonos durante años. Este era el águila sangrienta de las historias, el que planeaba emboscadas perfectas y desaparecía como el humo después de atacar. «¿Qué planeas hacer?», preguntó, encontrándose extrañamente tranquila ante la perspectiva de una batalla que, hace apenas unos días, habría considerado ajena a ella. «Mañana, al amanecer, enviaré a los niños, las mujeres y los ancianos a las cuevas superiores», explicó, señalando hacia las montañas que se alzaban a sus espaldas. «Son difíciles de encontrar si no conoces el camino. Estarán a salvo allí». Y luego, Águila Sangrienta la miró, una determinación feroz brillando en sus ojos. «Luego, les daremos a Salcedo y sus hombres exactamente lo que buscan: un encuentro con Águila Sangrienta y sus guerreros». En ese momento, Elena supo con absoluta certeza que el día siguiente traería sangre y muerte al cañón. Y también supo, con igual certeza, que no podría quedarse al margen mientras el padre del lobo pequeño arriesgaba su vida para proteger a su pueblo. El amanecer llegó demasiado pronto, pintando el cielo con franjas de naranja y púrpura que se reflejaban en las paredes rocosas del cañón. Elena observaba desde la entrada de la tienda que le habían asignado cómo el campamento se despertaba con una eficiencia silenciosa que hablaba de años de práctica. No había pánico, no había carreras desordenadas, solo el movimiento deliberado y coordinado de un pueblo que había aprendido a sobrevivir en un mundo que constantemente amenazaba con destruirlo. Las mujeres recogían lo esencial, empaquetando medicinas, alimentos y mantas en pequeños fardos fáciles de transportar. Los niños, incluso los más pequeños, ayudaban sin protestar, conscientes de la gravedad de la situación. Los ancianos, apoyados en bastones tallados con símbolos antiguos, esperaban con dignidad, sus rostros arrugados mostrando la resignación de quienes han vivido demasiadas huidas. «Buenos días». La voz del lobo pequeño la sobresaltó. El niño estaba de pie junto a ella, vestido con ropas de cuero decoradas con cuentas y plumas, muy diferentes de las prendas sencillas que había usado durante su estancia en casa de Elena. A su lado, un perro de pelaje moteado meneaba la cola con entusiasmo. «Buenos días», respondió Elena con una sonrisa, arrodillándose para quedar a su altura. «Te ves muy guapo con esa ropa». Lobo pequeño sonrió, pero su expresión se volvió seria casi de inmediato. «Mi padre dice que debo ir con los demás a las cuevas», dijo, un leve temblor en su voz, traicionando su aparente calma. «Oh, pero no quiero dejarte». Elena sintió que el corazón se le encogía. En tan poco tiempo, este niño se había convertido en algo precioso para ella, un vínculo con la maternidad que creía haber perdido para siempre. «Estaré bien», le aseguró, acariciando suavemente su mejilla. «Tu padre necesita saber que estás a salvo para poder concentrarse en la batalla». «Pero tú también deberías venir con nosotros», insistió el niño. «No quiero que te lastimen». Elena estuvo a punto de responder que ese era también su plan, que acompañaría a los no combatientes a las cuevas, pero algo en su interior se rebeló contra esa idea.
No podía simplemente esconderse mientras otros arriesgaban sus vidas. No después de todo lo que había ocurrido. No te preocupes por mí, dijo finalmente, eludiendo la promesa que no estaba segura de poder cumplir. Ve con tu abuela y los demás niños. Te prometo que nos volveremos a ver. El niño la miró con esos ojos antiguos que parecían ver más allá de sus palabras, pero finalmente asintió. Impulsivamente, se lanzó a sus brazos, abrazándola con una fuerza sorprendente para su pequeño cuerpo. «Cuídate, madre del corazón», susurró en su oído antes de separarse y correr hacia donde su abuela lo esperaba. Elena se quedó inmóvil, las palabras del niño resonando en su alma como el eco de una campana en un valle profundo. Madre del corazón. ¿Era eso lo que se había convertido para él? ¿Era eso lo que él se había convertido para ella? Es un buen nombre. La voz de Águila Sangrienta la sacó de sus pensamientos. El guerrero se había acercado sin que ella lo notara. Su presencia silenciosa pero poderosa como la de un puma en la noche. Entre nuestro pueblo, los vínculos del corazón son tan sagrados como los de la sangre. Elena se levantó, enfrentando su mirada penetrante. «Tu hijo es especial», dijo simplemente. «Tiene un alma vieja en un cuerpo joven». Águila Sangrienta asintió, una leve sonrisa suavizando por un momento sus facciones severas. «Como su madre», dijo con un toque de tristeza. Ella también veía más allá de lo evidente. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, roto finalmente por los sonidos de preparación para la batalla. Los guerreros afilaban sus cuchillos, comprobaban las cuerdas de sus arcos, cargaban los pocos rifles que habían conseguido a lo largo de los años. «Deberías ir con los demás a las cuevas», dijo Águila Sangrienta, aunque su tono sugería que ya sabía cuál sería su respuesta. «No», dijo Elena con firmeza. «No me esconderé mientras ustedes arriesgan sus vidas. Sé disparar. Mi esposo me enseñó bien». El guerrero la estudió por un largo momento, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino la determinación detrás de ellas. «Esto no es tu batalla», dijo finalmente. «Te equivocas», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la convicción en su voz. «Salcedo viene por mí tanto como por ustedes. Me considera una traidora por ayudar a tu hijo, y además», hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, «quizás ya es hora de elegir de qué lado quiero estar». Águila Sangrienta la miró con una nueva intensidad, como si viera en ella no solo a la mujer que había salvado a su hijo, sino a una guerrera dispuesta a luchar a su lado. «Muy bien», dijo finalmente. «Pero prométeme algo. ¿Qué? Si las cosas salen mal, si parece que vamos a perder, corre, busca a mi hijo, llévalo lejos de aquí, donde Salcedo no pueda encontrarlo». La solemnidad de su petición la golpeó con fuerza. Le estaba confiando lo más valioso que tenía, la vida y el futuro de su hijo. «Lo prometo», respondió, sintiendo el peso de esas palabras como una piedra en su corazón. Las mujeres, los niños y los ancianos partieron poco después, guiados por dos jóvenes guerreros que conocían el camino oculto hacia las cuevas. Elena vio alejarse al lobo pequeño, su pequeña figura volviéndose una vez para mirarla antes de desaparecer entre las rocas. El resto del día transcurrió en una espera tensa. Los guerreros Apache, siguiendo las instrucciones de Águila Sangrienta y Halcón Veloz, se posicionaron estratégicamente en los riscos y salientes que rodeaban la entrada al cañón. Elena, con el rifle de Antonio firmemente sujeto entre las manos, tomó posición junto a una roca que ofrecía buena cobertura y visibilidad. «Salcedo es mío», le había dicho Águila Sangrienta antes de tomar su posición. No era una jactancia,
sino una declaración de intención fría y definitiva como el filo de un cuchillo. El sol comenzaba su descenso cuando el primer jinete apareció en la entrada del cañón. Helena lo reconoció de inmediato. Salcedo, su figura corpulenta inconfundible, incluso a distancia. Tras él, como una serpiente mortal, se extendía la línea de cazarrecompensas, sus rifles y revólveres brillando siniestramente bajo la luz del sol poniente. Avanzaban con cautela, claramente conscientes de que podían estar cabalgando hacia una trampa. Helena contó al menos 18 hombres, algunos con rostros que reconocía de San Lorenzo, otros completamente desconocidos. Todos compartían la misma expresión, una mezcla de codicia y determinación brutal. El silencio en el cañón era absoluto, como si incluso el viento contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Helena apuntó su rifle, el dedo apenas rozando el gatillo, esperando la señal acordada. Cuando Salcedo y sus hombres llegaron al punto exacto que Águila Sangrienta había previsto, un estrechamiento del cañón donde las paredes se cerraban como las fauces de un lobo, un grito de guerra rasgó el aire. Era la señal. Lo que siguió fue un caos de pólvora, gritos y sangre. Los apache, ocultos entre las rocas, lanzaron una lluvia de flechas que encontraron sus blancos con precisión letal. Varios cazarrecompensas cayeron de sus monturas al primer ataque. Otros se dispersaron buscando cobertura, disparando ciegamente hacia las posiciones de los guerreros. Helena apuntó cuidadosamente, recordando las lecciones de Antonio. Contuvo la respiración, apretó el gatillo y vio caer a un hombre que había estado a punto de disparar contra uno de los jóvenes guerreros apache. No sintió remordimiento, solo una fría determinación que surgía de un lugar profundo dentro de ella. La batalla se prolongó, cada minuto extendiéndose como una hora en la percepción distorsionada del combate. Helena recargaba, apuntaba, disparaba, moviéndose de posición cuando era necesario, parte de una danza mortal coreografiada por la necesidad de sobrevivir. A través del humo y el caos, vio a Águila Sangrienta moverse como un espíritu vengador, su figura recortándose contra el cielo rojizo mientras saltaba de roca en roca, acercándose inexorablemente a su presa. Salcedo lo vio venir, su rostro contorsionándose en una mueca de odio y miedo. Levantó su rifle, apuntando directamente al guerrero apache. Helena actuó sin pensar, apuntó y disparó en un solo movimiento fluido. La bala rozó el hombro de Salcedo, desviando su disparo pero sin derribarlo. Fue suficiente. El momento de distracción permitió a Águila Sangrienta cerrar la distancia, su cuchillo brillando como un relámpago en su mano. Los dos hombres rodaron por el suelo en un abrazo mortal, mientras a su alrededor la batalla comenzaba a decantarse a favor de los apache. Los cazarrecompensas, desorganizados y sorprendidos por la ferocidad del ataque, empezaban a retirarse, algunos huyendo en completo desorden. Helena observaba el combate entre Águila Sangrienta y Salcedo, consciente de que presenciaba el enfrentamiento final entre dos fuerzas que representaban visiones opuestas del mundo. Un mundo donde hombres como Salcedo podían cazar a otros seres humanos por dinero, y un mundo donde un padre luchaba con desesperación por proteger a su hijo y a su pueblo. El desenlace llegó con la rapidez de un relámpago. Águila Sangrienta, con un movimiento preciso que hablaba de años de práctica, hundió su cuchillo en el pecho de Salcedo. El cazarrecompensas se quedó inmóvil por un momento, sus ojos abiertos en una expresión de sorpresa final, antes de desplomarse sobre la tierra rojiza del cañón. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el estruendo de la batalla.
Los pocos cazarrecompensas que quedaban en pie arrojaron sus armas y huyeron, perseguidos por algunos guerreros que se aseguraron de que no se reagruparan. Helena descendió de su posición, sus piernas temblorosas por la tensión acumulada. Se acercó a Águila Sangrienta, que permanecía de pie junto al cuerpo de su enemigo, la respiración agitada y un corte sangrante en su brazo izquierdo. «Está hecho», dijo el guerrero cuando ella llegó a su lado. Helena asintió, sintiendo un extraño vacío ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo. No había alegría en la victoria, solo el alivio de saber que el lobo pequeño estaría a salvo, al menos por ahora. «Gracias», dijo Águila Sangrienta, sorprendiéndola. «Vi lo que hiciste, desviaste su disparo. Y tú has protegido a tu hijo», respondió ella. «Es lo que hacen los padres». Una comprensión silenciosa pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo de que, a pesar de sus diferentes mundos, compartían lo más fundamental, el amor por un niño que ahora los unía de formas que ninguno habría podido imaginar. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. El campamento apache se recuperaba lentamente de la batalla, curando a los heridos, honrando a los caídos con ceremonias solemnes que Helena observaba desde una respetuosa distancia. Lobo Pequeño rara vez se apartaba de su lado, como si temiera que pudiera desaparecer si no la vigilaba constantemente. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Águila Sangrienta se acercó a Helena, que estaba sentada junto a una pequeña fogata, enseñando al Lobo Pequeño a tallar una pequeña figura de madera. «Necesito hablar contigo», dijo con una gravedad que la alarmó. La condujo hasta la orilla de un pequeño arroyo que corría cerca del campamento, donde podían hablar sin ser escuchados. Por un momento, ambos observaron en silencio el agua que fluía entre las rocas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «No podemos quedarnos aquí», dijo finalmente Águila Sangrienta. «Salcedo tenía razón en una cosa. El gobierno enviará más hombres, siempre envían más». Helena asintió, comprendiendo la inevitabilidad de sus palabras. «¿A dónde irán?» «Al norte, hacia las montañas donde las águilas anidan tan alto que ni siquiera los blancos pueden alcanzarlas». Un silencio expectante se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y respuestas que ambos temían dar. «Mi hijo te quiere», dijo finalmente el guerrero, su voz más suave de lo que Helena había escuchado nunca. «Te llama Madre del Corazón. Habla de ti como si fueras una parte de él que no sabía que le faltaba hasta que te encontró». Helena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Este no era momento para debilidad. «También lo quiero», admitió, «más de lo que creí posible en tan poco tiempo». Águila Sangrienta la miró entonces, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Ven con nosotros», dijo, las palabras saliendo como si hubieran estado contenidas durante mucho tiempo. «Ven con mi hijo, conmigo». La propuesta la dejó sin palabras. Abandonar todo lo que conocía, convertirse en parte de un pueblo que hasta hace poco consideraba extraño y temible. «No sería fácil», continuó él, interpretando su silencio. «Nuestras vidas son duras, siempre en movimiento, siempre vigilantes, pero hay belleza también. Hay familia, hay pertenencia». Helena miró hacia el campamento, donde Lobo Pequeño jugaba ahora con otros niños, su risa mezclándose con el murmullo del arroyo. Pensó en su casa de adobe, solitaria y silenciosa. Pensó en San Lorenzo, donde nunca había vuelto a sentirse realmente en casa después de perder a su familia. «¿Y tu gente?», preguntó.
¿Aceptarían a una mujer blanca entre ellos? Te has ganado su respeto, respondió él. Luchaste a nuestro lado, protegiste a uno de los nuestros. Eso significa más que el color de tu piel. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para lo que iba a decir a continuación. Además, mi palabra tiene peso. Soy su jefe. Y yo... Vaciló, un destello de vulnerabilidad cruzando su rostro usualmente imperturbable. Yo también te quiero conmigo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles y poderosas a la vez. Elena sintió que algo se expandía en su pecho, un sentimiento que creía muerto y enterrado hace mucho tiempo. No respondió con palabras. En lugar de eso, extendió su mano y tomó la de él, sus dedos entrelazándose como las raíces de dos árboles distintos que, de alguna manera, habían encontrado la forma de crecer juntos. El sol se ponía sobre el desierto de Sonora, bañando el mundo en un resplandor dorado que parecía una promesa. En algún lugar entre el dolor y la esperanza, entre el pasado y el futuro, Elena Montero había encontrado un nuevo camino. No era el que había imaginado, no era el que había planeado, pero mientras miraba a Águila Sangrienta y pensaba en Lobo Pequeño, supo que era el camino que su corazón había estado buscando todo este tiempo, y por primera vez en 3 años, Elena sonrió sin reservas, sin dolor oculto tras la curva de sus labios. Una sonrisa que hablaba de un futuro que, aunque incierto, contenía la promesa de algo que había creído perdido para siempre: un hogar, una familia, un propósito. Al día siguiente, cuando el campamento Apache levantó sus tiendas y comenzó su viaje hacia el norte, Elena Montero cabalgaba entre ellos no como una extraña, sino como parte de algo más grande que ella misma. A su lado, Lobo Pequeño le contaba historias sobre las montañas del norte, sobre los espíritus que habitaban en las cumbres nevadas, sobre las águilas que volaban tan alto que podían tocar las estrellas. Y mientras el desierto se extendía ante ellos, infinito y prometedor como el futuro mismo, Elena supo que había encontrado, en el lugar más inesperado, la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que estaba haciendo. ¿Dónde pertenece un corazón roto cuando el mundo que conocía ya no existe? La respuesta era tan simple como profunda. Pertenece donde encuentra otros corazones dispuestos a sanar juntos.